es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. ¡Allá vamos! Hello, buenas tardes, días, noches a todos donde nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva emisión de el podcast de Michelle. Y ¿cómo están? ¿Cómo va su primavera? Aquí en Guadalajara es una primavera entre calurosa y lluviosa. El día de hoy quiero invitarte a que nos hagas preguntas en vivo y nos escribas a convergenteradio.com o a la aplicación de Convergente Radio. Ahí hay una pestañita para preguntas, o también nos puedes mandar un WhatsApp o al teléfono 33 21 17 82 97. Y antes de iniciar, pues recordarte que si el contenido te bendice y te edifica, te invito a apoyarme en Patreon para poder seguir generando más contenido. Y en el programa de hoy hablaremos de una mezcla de temas así medio cuchicuchi, medio que dan un poco de susto para algunos. Vamos a hablar acerca del cine de terror, la pornografía y la santería. Y para ello tengo una invitada muy especial, una mujer a la que yo admiro muchísimo. Ella es Priscila Fonseca, apologista, traductora, creadora de contenido. Somos compañeras en Volvamos al Evangelio, ahí escribimos. Es una lectora incansable, ella es una súper devoradora de libros, me encanta eso. Y es autora también de un libro de apologética que fue publicado por reformadas.com y es un libro de distribución gratuita porque está en digital. Déjenme ver si lo logro abrir. Aquí está. No sé si se va a alcanzar a ver en la cámara. Quería que vieran la portada solamente. No sé si se va a ver un segundo. Sí, ok. Todos los libros de Reformadas son rositas. El de apologética es el de Priscila. Se los recomiendo muchísimo. Y pues bienvenida, Priscila. Algo que nos quieras decir de ti, así para que la gente que no te conoce te conozca un poquito más. Muchas gracias. Ah, pues no sé qué decirles. Escuchen este episodio y ya juzguen de ahí. Muy bien. Yo les voy a decir algo que Priscila pudo haber dicho y me dijo, le gustan mucho los memes y a mí me encanta su didáctica a través de los memes. Entonces, bueno, ella es una mujer sumamente preparada en los temas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues quiero invitarles a que participen, a que colaboren. Y bueno, hablando de cine de terror, de pornografía, de santería, yo estaba meditando en un texto bíblico que es Juan 8:12, la segunda parte dice en la Nueva Biblia Viva: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Y eso me hizo reflexionar que en este texto el Señor Jesús nos está llevando a pensar, a meditar, que los discípulos de Cristo se supone que vivamos en la luz porque Él es la luz, pero en este mundo hay muchas cosas que nos seducen, que nos atraen a seguir viviendo de alguna manera con un lazo, con una conexión hacia las tinieblas. Y ejemplos hay muchos, pero en este día quiero que veamos cómo la pornografía, cómo el cine de terror y cómo la santería son ese vínculo que todavía nos puede llevar a seguir viviendo en las tinieblas. Y dices, pero bueno, somos hijos de luz, ¿no? Dice también otro texto. Entonces, Priscila, para comenzar, para ahondar en este tema, yo quisiera iniciar preguntándote,
porque te lo he escuchado decir, algunas ocasiones he tenido ese privilegio, pero a lo mejor la gente de nuestra audiencia no. Te he oído mencionar que el cine de terror tiene una relación directa con la pornografía. Entonces, desde tu conocimiento profesional de producción cinematográfica, desde tu formación, ¿cómo es que se da esta relación y por qué dirías que nos afecta como creyentes? Sí, creo que más allá de que sea un camino directo, es más una pendiente, ¿no? Porque normalmente la gente que va a ver pornografía, eh, eh, perdón, es que saben que yo escucho, ustedes me oyen bien, sí, ¿verdad? Te escuchamos perfecto. Ah, bueno, voy a quitarme yo el audio para no escuchar el reverb. Em, las personas que ven el cine de terror, perdón, no están conscientes de esa pendiente resbaladiza, ¿no? Y piensan que como que el cine de erótico, el porno está como en una categoría bien distinta y no es así, esta pendiente comienza con un morbo, ¿no? Que es precisamente por el por qué yo siempre les digo, mi recomendación es que no vean cine de terror, ¿no? Empecemos por ahí. Porque detrás de ese morbo que empezamos a generar, yo sé que hay mucha gente que dice, es que a mí no me espantan, ¿no? A mí, yo las veo como muy tranquilo. No siento miedo, no me dan pesadillas, y yo las veo muy tranquilo. Y yo digo, ay, qué cauterizado, ¿no? Pero se necesita mucho temple para aguantar una película de terror sin espantarse, pero buscan esa emoción, ¿no? Y en la búsqueda de esa emoción, si tú ves una película que no te la provee, vas a buscar otra película que sí, y otra, y otra, y otra, y otra. Y si tú sigues cauterizando esa parte de tu conciencia, pues va a llegar un momento en que esos géneros, porque cuando hablamos de cine de terror, como que nada más se piensa en lo sobrenatural, ¿no? Que es en el género que me estoy enfocando, porque hay muchos, hay thriller, suspenso, demás, ¿no? Pero el cine sobrenatural, cuando tú empiezas a buscar y empiezas a hurgar, vas cayendo en unos subgéneros que ya no son tan agradables y dentro de esos subgéneros, ligado al terror, hay un género que se llama eroguro y que de ahí parte hacia la pornografía, pero empieza como el terror, porque es terror erótico, ¿no? Ujú. Entonces es gore erótico. Y de ahí pues ya estás metido en todo lo que es pornografía. Entonces no es que sea tan directo, pero sí es una pendiente bien, bien, bien resbalosa. Sí, sí, fíjate, lo menciono en mi libro y lo he mencionado cada vez que alguien me da un micrófono y me permite hablarlo. Muchas veces estamos en pornografía sin pensar que estamos en pornografía, ¿no? Es que dices, es que no estoy en OnlyFans, yo no compro revistas, de conejitos o no conejitos, y como no es un medio directo, pensamos que no es pornografía, pero el contenido completamente cumple la misma función, tiene el mismo objetivo y decimos, como no es un medio, una plataforma explícitamente pornográfica, pensamos que no lo es, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar en qué punto los hijos de Dios que buscan quiero creer que vivir en santidad, porque en Romanos 13:12 dice, dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Estoy leyendo la Nueva Biblia Viva. Y en Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas. Entonces, ¿en qué momento un creyente, un hijo de Dios dice, aquí puedo dibujar la línea y hasta aquí puedo ver terror y hasta aquí, hasta esta línea puedo ver soft porn o es que no es pornografía, es un arte romántico. Entonces, qué les dirías tú a esas personas que quieren dibujar una línea y dicen hasta aquí sí y hasta aquí no? Porque creo que esa es una actitud de riesgo.
Lo es totalmente riesgosa. Yo les diría, no se hagan, si saben lo que están haciendo. Eh, es que sí, mira, yo conozco muchos hermanos que me dicen, o hermanas, ¿no? No, yo sé controlarme y yo confío, o sea, yo sé que cuando nosotros tenemos ciertos pecados o inclinaciones o testimonios, cuando ya los hemos, pues el Señor nos ha librado de ellos, reconocemos esa línea, ¿no? Yo pongo mi ejemplo. Ujú, eh, Más allá de la santería, yo estudié cine, ¿no? ujú, Por eso es que yo siempre, es que menciono esto porque normalmente me dicen, es que no recomienda películas de terror porque estuvo en la santería y no tiene nada que ver con eso. Más bien es con mi trasfondo o mi testimonio estando dentro del medio artístico. ujú. Tu profesión. Ujú. Y yo era así, o sea, me metí a lo feo, a lo dark, y no les voy a dar más géneros ni dónde encontrar, No, no, pero no cuando des el ideas. Señor me rescata de eso, ese fue el primer pecado del que me rescató, ¿no? De la adicción a la pornografía, porque eso me llevó a la pornografía, evidentemente. Y bueno, la santería y luego la pornografía, ¿no? Pero es que eso ya era una adicción. Y, y entonces, como que hay películas que aunque no sean de terror, yo puedo decir, ay, no, esto ya va para otro lado y ahí, ¿no? Pero si yo me arriesgo a ver si sí o a ver si no, pues es justo eso, ¿no? Te pones en el lugar de la tentación y yo sé que muchos hermanos van a decir, es que las películas de miedo, pues yo sé hasta, hay unas que sí me incomodan y las quito. Y digo, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, mientras las quites, pero ¿para qué estar ahí arriesgándote? Yo pienso que sí es estarle jugando al vivo y en algún momento no vamos a poder contra la carne porque la escritura es muy clara que la carne siempre nos anda ahí, ¿no? Y luego si a la carne le pone Satanás en la ecuación, pues va a venir con más tentación Peor. y yo pensaría que ¿para qué ponernos en esa posición de riesgo? ¿Para qué ponernos en esa resbaladilla si sabemos que podemos ser? Es como la escritura también habla, ¿no? De cuidado, ¿no? Ten cuidado de decir o declarar totalmente muertos tus pecados, porque cuando te relajas es cuando ahí está otra vez, ¿no? Sí, cuando, como dice en 1 Corintios, el que piense que está firme, cuídese de no caer, No ¿no? caer. Ujú. Porque luego a veces decimos, no, no, yo ya tengo gran madurez, tengo tantos años caminando con el Señor, a mí la pornografía me hace los mandados, cualquier contenido musical, mediático, cines, series, lo que sea, streaming, lo que sea, yo estoy bien firme. Y la verdad es que tenemos que reconocer que nuestra dependencia es del Señor, ¿no? Eh, y no de nuestras fuerzas. Priscila, la otra parte de la pregunta es, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué nos hace daño como creyentes estar ahí en ese cine de terror, en ese cine pornográfico? O sea, ¿qué tiene de malo? Si tú tuvieras enfrente a una chavita de 15 años que te dijera, ¿qué tiene de malo? ¿Qué le dirías? Ya, pues como siempre, yo procuro dejar algo claro en este tema, ¿no? Que no es, no lo hagas. Me Ujú. gustaría, a veces sí me gustaría decir, no lo hagas, no sabes dónde te estás metiendo. Pero creo que es importante saber comunicarnos, porque muchas veces justamente por querer imponer tu creencia, que creemos que es la correcta, tratamos mal al hermano, ¿no? Decimos, ay, no, hereje, Mm. monstruo, blasfemo. ¿No? Adolescente Y no calenturiento. se trata de eso, sino Sí. dar una recomendación que tú consideras que es bíblica, ¿no? Ujú, Y yo considero que es bíblica recomendar no hacerlo porque mencionaba que justo hace unos minutitos que hablábamos del tema en el grupo de las Apollo Ladies, ujú. decíamos, bueno, yo les decía que cuando tú lees las escrituras, pues te encuentras con un Dios perfecto, bueno, es puro, es santo, es todos estos atributos únicos del Señor que son fuente de lo que nosotros debemos reflejar. Y cuando tú te metes al cine de terror sobrenatural, estás como
generando en ti estas emociones contrarias a lo que es esa imagen que debemos imitar o imitar de Cristo, ¿no? Que es el miedo, el terror, el pánico, el delirio de persecución. O sea, como ¿por qué quieres someterte a, ay, no dormí porque estas pesadillas o se me subió un muerto, ¿no? O sea, así como que, ¿por qué querrías someterte Sí. una, a ti mismo a ese tipo de sentimientos? Y dos, si quieres realmente, si queremos ser ese reflejo e imitación de Cristo, pues no es el camino, o sea, como que no cuadra, ¿no? No cuadra mucho. Entonces mi recomendación es esa, no lo vean porque pues no va de acorde a la santidad que estamos buscando imitar. Y buscando Exacto. ser, no solamente imitarlo por, estoy copiándolo, ¿no? Así, Sí. sino que realmente te nazca esa transformación en tu corazón de arrancar esas búsquedas no tan sanas, no tan puras. Y es que el cine de terror, pues, es atractivo para muchos en ese sentido de es que me da emociones o les gusta. Y hay algunos que dicen, pues, hasta aquí puedo ver pedacitos, ¿no? Pero creo que también en el cine de terror hay subgéneros o hay cierto tipo de películas que sí podríamos ver y de las que sí podríamos sacar contenido teológico que no cae en una blasfemia, que no cae en esta equiparación de guerra cósmica, porque según esas películas, Dios y Satanás están en el mismo control o tienen el mismo poder, y no es así. Sabemos que Satanás no tiene para nada el mismo poder que Dios, Sí, ¿no? no son Y equivalentes. entonces cuando vemos esas películas, pues hay mucha contrariedad, pero hay otro tipo de films como Nefarious, por ejemplo, que es una Ujú. película de un endemoniado, ¿no? Pero es todo con contenido teológico que si te interesa el tema y quieres conocerlo sin ese morbo, hay películas que sí te pueden, eh, incluso, no voy a decir ser de bendición, por supuesto, pero que sí puedes salir edificado del conocimiento teológico que ellas tienen, ¿no? Claro, y que dices, a lo mejor salgo como con la cosquillita de averiguar qué dice la Biblia de eso, o de leer algún libro, como el tuyo, por ejemplo, que a lo mejor me enriquezca, ¿no? De alguna manera. A lo mejor Ujú. la película no, pero la película fue como lo que me incitó a estudiar lo que la Biblia dice de ese tema, ¿no? O cómo abordar ese tema a la luz de la Biblia. Así Entonces, es. en tu libro, Priscila, mencionas tu testimonio donde relatas que tú, o sea, no solo vienes de una profesión de cine, sino un trasfondo de santería. Y no les voy a contar todo. Si quieren leer enterarse de todo el testimonio, pues lean el libro, descárguenlo, es gratis. Pero yo te quisiera preguntar, hablando de esta transición que leíamos en los versículos hace rato, de que estábamos en tinieblas y que el Señor nos ha llamado a su luz, ¿cuáles dirías que fueron los factores clave para dejar atrás tu, no sé, como lo que decías, el consumo de pornografía, el tema de la santería? O sea, ¿cuáles fueron esos factores para dejar esa vida y decir, ahora yo me voy a dedicar a Cristo? Y no solo eso, me voy a dedicar a nada más y nada menos que a la apologética, y de una manera maravillosa como lo sabes hacer. ¿Cómo lo Ay, hiciste? ¿Qué hubo? ¿Cuáles fueron los creo factores? que fueron muy distintos. Por ejemplo, en el tema de la pornografía, no conozco médicamente qué es lo que pasa en nuestro cerebro, porque yo sí estoy segura que algo sucede ahí, pero no sé los detalles ni nada, ¿no? Pero antes de ser creyente, yo ya tenía como yo ya tenía un asco a mí misma, porque ya era una adicción tan grande que me producía algo en el cerebro. No sé cómo se llama eso, pero era una adicción tal que ya sentía como ay, un estrés, así como que algo aquí que me dolía mucho la cabeza, pero necesitaba ver pornografía, pero era algo que, entonces como que mi mismo cerebro ya no quería seguir consumiendo. No sé si era un exceso de algo, ¿no? Algún químico en el cerebro, no sé la verdad, pero ya tenía como una sobrecarga, una sobreestimulación mental que ya mi cerebro no podía con eso, ¿no? Pero al mismo
mismo tiempo necesitaba ese contenido. Entonces me era muy difícil dejarlo. Yo ya no quería, pero no podía. O sea, literalmente era adicta. O sea, no estoy diciéndolo metafóricamente, era una adicción que yo ya no quería porque me sentía algo aquí, ¿no? Y una repulsión, aparte era repulsivo. Y, y eso, pues bueno, fue antes de ser creyente, pero cuando dejé la santería, eh, fue por todas las cosas sobrenaturales que vi, ¿no? Y que experimenté y que sentí, que oía y que veía y demás. Entonces, era una persecución tal que yo ya no estaba tranquila y dije, a ver, no, es que si el demonio es real, como que yo tenía este concepto de Dios muy vago, como que una fuerza ahí cósmica equiparable a Satanás incluso, ¿no? En esa guerra cósmica, pero como el yin yang, ya sabes, todas estas Ajá. mezcla de humanismo y demás, Sí, pero sí. llegó un punto que fue tan fuerte que yo dije, no, o sea, es que si Satanás es real, así como lo he visto y comprobado, Dios tiene que ser real, o sea, no puede existir Satanás si no existe Dios. Como que hubo un momento que dije, no, este poder es muy negativo, tiene que haber algo que lo gobierne, ¿no? Claro. Y entonces ese tipo de dudas me empezó a llevar como a un aislamiento de la santería y hasta que llegué a rock bottom, ¿no? Hasta el fondo y dije, no, ya no sé cómo salir de aquí. En ese momento dije, es que es Dios lo que me hace falta. Y cuando Dios, en ese momento, Él estaba ahí porque pues Dios es omnipresente. Así Y en es. ese momento que Él llegó a sacarme de ese de esas cadenas. Realmente fue una liberación total de la santería en ese momento. También lo primero que así simplemente dejé la pornografía, o sea, el momento que yo fui a la iglesia, empecé pues más como por el tema de la santería, pero cuando llegué a casa y abrí la computadora dije, eh, no, no, y yo estaba teniendo un montón de luchas, pero seguía cayendo. Cuando leí la Biblia ahí en Mateo que dice, arráncate de raíz, ¿no? Arráncate ese ojo, arráncate ese brazo, me vino a la mente cuando abrí la computadora y dije, ¿y lo que hice? Yo no tenía un buen trabajo, no tenía medios para conseguirme otra, pero yo sabía que lo que tenía que hacer era tirar la computadora. Entonces la rompí, ¿no? La formateé, la rompí y la tiré a la basura. Yo dije, bueno, Dios proveerá para otra, ¿no? Pero yo literalmente no me quise seguir enganchando, como que sentía que no solo era la facilidad del internet, sino que esa computadora para mí estaba tan contaminada que dije, esto es basura y no quiero que me recuerde nada de ese pasado, ¿no? Y a la basura se fue. Así es. Sí, mira, y necesitamos tomar acciones radicales. El versículo que tú decías está en Mateo 5:29 que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y obviamente esta es una hipérbole, ¿no? Que usa Mateo cuando escribe su versión del Evangelio, pero eso nos llama a tomar decisiones radicales como las que tú tomaste y a lo mejor tú estabas viviendo los efectos de ese ciclo de la adicción a la dopamina y el cortisol y la dopamina y el cortisol y por eso sentías así como que ya estabas saturada. Pero luego qué importante es que empezaste a leer la Biblia, que empezaste a ir a la iglesia y cómo eso hizo como una diferencia, ¿no? Y ese momento, yo le digo como momento eureka, donde uno dice, necesito al Señor, necesito a Cristo, necesito a Dios, porque nadie, nada me va a poder sacar adelante. Y fíjate, ahorita que hablabas de las decisiones radicales que uno toma, en Efesios 5:8 dice, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios, dice la Nueva Biblia Viva. Y pues sí, a final de cuentas, nuestra nueva vida en Cristo va a dar un fruto.
y ese fruto va a ser visible para los demás. Entonces, a mí me impacta mucho cómo de un pasado que tú tenías que a lo mejor no era tan así como lindo de estrellitas y florecitas y corazoncitos, hiciste un cambio bien radical y ahora dijiste, ok, Cristo, el Instituto Bíblico, la iglesia, la Biblia, y me voy a dedicar a la apologética y me voy a dedicar a, pues, al ministerio, a la obra del Señor, a trabajar para el reino de Dios, a hablarle a muchas personas, creo que particularmente a mujeres, pero a muchas personas acerca de la verdad de Dios y acerca de lo hermoso que es vivir en la luz de Cristo, ¿no? Entonces eso para mí es bien admirable. Y yo te quisiera preguntar, porque, bueno, hablando de nuevas generaciones, a veces uno cuando llega a Cristo, uno siente que el pasado pesa. Ya sea que es un pasado a lo mejor que a lo mejor nos avergüenza porque, no sé, es un pasado a lo mejor de mucho pecado o un pasado de promiscuidad o a lo mejor como tú mencionas del tema de la santería o de la pornografía o a lo mejor simplemente es decir, yo no tengo una profesión o tengo una profesión que a lo mejor nada tiene que ver con el reino de Dios, la razón que sea. Pasado, bonito, feo, lo que sea. A veces llegamos a Cristo y decimos, no encajo. ¿Yo qué le voy a ofrecer al Señor? Yo creo que yo voy a hacer la uña del dedo chiquito del pie en el cuerpo de Cristo. Espero no ser el apéndice para que no me extirpen. Pero a veces ese pasado pesa o desanima, ¿no? Aunque sabemos que somos nuevas criaturas, aunque sabemos que tenemos una nueva vida en Cristo, sabemos que las actas de decreto en nuestra contra fueron clavadas en la cruz, o sea, lo sabemos en la teoría, pero como que no nos la creemos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué les pudieras decir a los jóvenes para que superen, dejen atrás el pasado, le den la vuelta a la página y se dediquen a vivir para Cristo así con todo, ¿no? Que se dejen ir como gorda en tobogán. Creo que incluso, ay, perdóname, creo que incluso, no recuerdo si en el libro mencioné algo al respecto, pero creo que muchas veces llegamos con estas cargas, ¿no? Justo, y el problema es que, bueno, yo le veo dos problemas. Uno, que tenemos esta frase del mundo de perdónate a ti mismo, que no es bíblica, en ningún lado de la escritura dice perdónate a ti mismo, yo lo entendía a la mala, ¿no? Que yo decía, es que yo te perdono a mí misma y así, ¿y eso dónde está en la Biblia? Yo, buena pregunta. Así es. Buena pregunta, ¿no? Entonces, uno es quitarnos eso porque el perdonarme a mí mismo no es bíblico y a veces ese es un estorbo porque lo traemos muy, como lo escuchamos tanto, a veces adoptas cosas sin darte cuenta, ¿no? Entonces, uno es, olvídate de esa frase, no tienes que perdonarte a ti mismo, no puedes, las cargas te caen ahí, por eso no avanzas. Y no es bíblico. El único que te tiene que perdonar es Dios, ¿no? Así es. O si ofendiste a tu hermano, pues tu hermano, ¿no? Así es. Pero es Dios, primeramente. Y el segundo problema que problema es justamente un poquito relacionado con eso, a que tú estás tan enganchado en el pasado, pero algo que yo reflexioné, no sé si pasa a todos, pero algo que me caía a mí el 20, porque a veces también traía como, ay, es que si hubiera conocido antes al Señor, si hubiera conocido antes, ¿no? Y él se hubiera conocido antes. Pero después dije, a ver, Priscila, o sea, ¿tú conociste algún cristiano en algún momento que te invitara a una iglesia cristiana? Sí, y no fuiste. O sea, no importa cuántas veces yo anhele ahora, es que se hubiera conocido. El Señor varias veces fue por mí y yo no lo escuché, porque no importa de qué manera el Señor se hubiera presentado. Así yo creo que hubiera sido esa atea que si en las nubes dice Priscila, cree en mí, yo le diría, estoy alucinando, me tragué unos hongos o qué onda, o sea, no lo creería. Entonces hay que quitarnos ese también, porque no importa cuántas veces el Señor nos llamó, no le hicimos caso y el pasado no se puede cambiar y de nada serviría, o sea, porque
el Señor tiene tiempos bien perfectos y a veces nos cuesta entenderlos. Y yo creo que uno de esos es precisamente el momento de nuestra conversión. Llegó en el momento en que nosotros escuchamos, en el momento que vimos, en el momento que creímos. O sea, no importa cuántas veces en nuestro pasado el Señor nos haya llamado, no, no, no lo quisimos tomar, ¿no? O sea, estábamos cegados en nuestros delitos, ¿no? Entonces ese viejo hombre éramos presos de ese viejo hombre. Y entonces yo creo que cuando tú entiendes que no hay nada que tú puedas hacer con tu pasado, va a dejar de afectarte en tu presente. Wow. Sí, la verdad es que necesitamos nosotros como, híjola, me encantó que dijeras eso. Culturalmente se nos ha vendido la idea de que uno se tiene que perdonar a uno mismo, ¿no? Pero yo cuando he trabajado con los jóvenes, les digo, no es que te tengas que perdonar a ti mismo, tienes que abrazar el perdón que Dios te ofrece y vivir y caminar en ese perdón para que pues puedas ser libre, ¿no? Y todo eso a través de la palabra de Dios, a través de la oración, o sea, cosas que me van ayudando a mí a ser verdaderamente libre, ¿no? Para conociendo la verdad. Pero esa idea de perdónate a ti mismo, creo que muchas veces es más un lastre que nos atora en nuestro caminar con Cristo, que nos perjudica, y yo creo que necesitamos leer la palabra de Dios, leer la Biblia, y entonces decir que esa palabra de Dios me vaya cambiando, me vaya transformando, vaya renovando mi entendimiento, y entonces ahora sí podérmela creer. O sea, porque si el Señor utilizó a todos los personajes bíblicos, que la gran mayoría, por no decir que todos, eran unos de lo peor, si Dios los pudo usar a ellos, pues creo que también Dios nos puede usar a nosotros, ¿no? O sea, si Dios utilizó a Pedro, que era cabezón, impulsivo, contestón, que lo negó 3 veces a Jesús, pues creo que también me puede usar a mí, ¿no? Porque yo estoy igual o peor que Pedro, pero si Pedro tuvo chance, pues creo que yo también, ¿no? Y poder dejar ese pasado atrás y poder decir a el Señor, independientemente de mi pasado, de mi profesión o de mi falta de estudios quizás, el Señor también me puede usar a mí y el Señor también me puede utilizar de alguna manera para su reino, ¿no? Eso es importante. Y antes de ir a las participaciones de la audiencia, quisiera preguntarte, ¿por qué la apologética? Compártenos así que nos dijeras, ok, pasé de las tinieblas a la luz, pero ¿por qué dedicarme a la apologética? Esto es que yo estoy donde estoy contra todo pronóstico de mi vida. O sea, en el libro lo menciono porque yo jamás pensé que me iba a llevar bien con jóvenes, ¿no? Yo Ajá, jamás sí. pensé que me iba a llevar bien con otras mujeres. Yo jamás pensé que iba a ser apologista. O sea, Mm. mis ideas eran, ay, no, yo con los niños no me llevo muy bien y ahora sí, vengan todos, todos son mis sobrinos, ¿no? Amo que mis amigos estén teniendo niños, los así, ay, ¿no? Son mis sobrinos adoptivos, sí. Me encanta convivir con mujeres, o sea, el Señor transformó así radicalmente Sí. todos mis pensamientos porque por ahí no iba. Y cuando conocí del Señor, todo fue como muy a la par. En cuanto empecé a congregarme, empecé a ir al seminario y ahí pues iba estudiando y creciendo a la par, ¿no? Y dentro de todo yo empecé a ver pues más bien empecé como a meterme en este círculo cristiano digital. Y en ese tiempo estaba Rincón Apologético, antes de ser católico romano el Santi, Sí. y lo empecé a ver y empecé a escuchar de Jorge Gil y Juan Valdés y Antonio Cruz y así, ¿no? Y yo decía, ay, Cris Upondo, obviamente, que fue de mis primeros mentores. Y Sí. mientras los iba escuchando decía, ay, esto está bien padre porque son respuestas a preguntas que uno tiene que no son teológicas, pero que traes desde antes, ¿no? O sea, son teológicas, pero las
vaya, las tienes desde antes de ser creyente, ¿no? Sí. Entonces, como parte de tu cosmovisión. Y llegó un momento que dije, ay, no, yo voy a ser una gran teóloga y voy a escribir libros bien densos, así, y voy a ser lo máximo intelectualmente, ¿no? Y voy a estar en escenarios compartiendo. No, cálmate, ¿no? El Señor así de, aplácate, Priscila, lo tuyo es más sencillo, ¿no? Y cuando el Señor me da ese sentón de humildad, eh, me empezó a mandar mucho contenido apologético y los hermanos que estaban haciendo apologética en ese tiempo o que siguen, ¿no? Me adoptaron de una manera que jamás lo imaginé y me empezaron a discipular sin yo pedírselos, o sea, fue bien bonito como el Señor me llevó a estos círculos y un montón de hermanos, Chris Dupont, Jorge Gil, Santiago. Yo tengo mis redes porque Santiago Alarcón fue el que me animó a abrirlas, ¿no? Yo siempre le he reconocido y agradezco eso porque yo no me aventaba y él, hazlo, hazlo, hazlo. Dije, bueno, ya está bien. No, pero pon tu nombre, Priscila, ahí voy, ¿no? Y así fue como yo llegué a la apologética y con ese mismo ánimo es que me gusta enseñar a las hermanas a que no tengan miedo, porque siempre vemos como mucha apologética hecha por varones, lo cual está bien, ¿no? Está muy, Ujú. pero a veces decimos, y la presencia femenina, y sí hay, nada más que pues no la buscamos o no sabemos por dónde. Entonces, como que me gusta compartir mucho de ellas también y pues ojalá ser yo también alguien que pueda aportar ese granito de arena para que se animen a ser las siguientes apologistas, ¿no? Uy, eso estaría genial, ¿no? Entre más personas que se dediquen a eso, más. Y si son mujeres, pues más, porque como dices, no es que uno sea mejor que otro, pero pues creo que hacen falta más mujeres en apologética. O sea, la apologética no es cosa de hombres, es lo que quiero decir, No. es cosa de todos. Todos como hijos de Dios necesitamos esa parte. Muy bien, entonces vamos a las participaciones de la audiencia. Dice Azucena... Michelle, me impactó cómo en tu programa con Priscila explicaron la relación entre el cine de terror, la pornografía, la santería. Yo crecí viendo películas de miedo con mi familia, pensando que era algo inofensivo, pero con los años empecé a tener pesadillas y una ansiedad horrible. Cuando conocí a Cristo entendí que estaba abriendo puertas espirituales sin darme cuenta. Me gustó que tú y Priscila hablaran de la santidad sin sonar moralistas, sino desde la experiencia. Gracias por abordar estos temas tan delicados con tanta claridad. Saludos desde Dolores Hidalgo. Pues muchas gracias, Azucena. Y no sé si Priscila quieres hacerle comercial a tu última entrada en Volvamos al Evangelio. Acaban de compartir un post. Ese lo escribí hace ya. De hecho, fue el primer escrito que hice en ese tiempo era Soldados de Jesucristo, sobre el cine de terror. Entonces vayan al blog volvamosalevangelio.com o a sus redes sociales, Volvamos al Evangelio. Y ahí está una entrada precisamente de abrir puertas sin darnos cuenta, ¿no? Y ojo, no se trata que tú viste una película de terror y ya abriste todas las puertas y vas a estar poseída. No, tranquilo, o sea, no va por ahí, pero uno con el hábito va formando justamente esas puertas. Y las puertas prohibidas de las que yo hablo en el artículo no son tanto justamente como que ya viste y posesión, no, es justo esa puerta que tú le estás dando una invitación construyendo un morbo gradual, ¿no? Porque no se da tampoco, bueno, en algunos casos sí es rápido, ¿no? Viste algo y ya el morbo. Y hay otros que no, se va construyendo y sin que te des cuenta, pues ya estás bien metido ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, Priscila, y gracias, Azucena. Y luego tenemos a Roberto que dice una pregunta que me surgió escuchando a Priscila: ¿cómo distinguir entre un simple gusto por las películas de terror y una atadura espiritual real? Yo disfruto mucho del cine, incluso de historias de miedo, pero después de tu programa empecé a cuestionarme si algunas escenas, sobre todo las que combinan terror con contenido sexual, están afectando mi mente y mi relación con Dios. ¿Podrías invitar otra vez a Priscila para que dé criterios prácticos y tal vez versículos específicos y ejemplos concretos para saber qué sí y qué no conviene ver? Claro que sí, la vamos a volver a invitar, va a ser aquí nuestra invitada de lujo, pero no sé, Priscila, si quieres dar algún punto ahorita, así como una probadita. Yo creo que si ya te lo estás preguntando es porque ya tienes alguna atadura ahí. O sea, el momento que ya te preocupa, ya es momento de empezar a dejar eso. Ok, muy bien.
Gracias, Roberto. Y luego dice Ruby, me encantó cómo tú y Priscila tocaron el tema de la pornografía. Yo luché con eso en secreto por años, pensando que solo era un problema de hombres. Cuando contaste testimonios y hablaste de vivir en integridad, sentí que por fin alguien decía en voz alta lo que muchas mujeres cristianas vivimos. Empecé un proceso de sanidad confesándolo a una amiga de confianza y buscando ayuda espiritual. Tu programa me recordó que no soy un caso perdido y que la santidad es un camino posible en Cristo. Y sí, gracias Ruby por abrirte de esa manera. La verdad es que por muchos años hemos pensado que la pornografía es un tema de hombres, pero las estadísticas nos dicen que cada día hay más mujeres consumidoras de pornografía. Entonces, pues gracias a Dios que esta conversación aquí entre Priscila y yo, pues haya sido de ánimo, de bendición. No sé, Priscila, algo que quieras comentar al respecto. Justo, ¿no? Que a veces callamos por pena, pero realmente cuando hablas con alguien, digo, no, alguien de confianza, te das cuenta que no estás sola. Es importante la rendición de cuentas, incluso entre hermanos, ¿no? No nada más hay unos que a su pastor o a su esposo, esposa, obviamente a Dios, ¿no? Pero es importante entre nosotros, hermanos, apoyarnos porque no estamos solos y de pronto nos damos cuenta que somos un montón con el mismo pecado, ¿no? Exacto, exacto. Y mira, por eso también ahí en las cartas de Pedro dicen, o sea, que no te sorprenda, hay muchos hermanos alrededor del mundo que están pasando por lo mismo. Y hablando de tinieblas, algo que yo menciono en mi libro es que la pornografía, una de sus principales armas es el secretismo. Es eso, estar en lo oculto, en lo secreto, así como en el rincón más oscuro, ¿no? Pero en el momento que llevas luz a ese rincón de oscuridad, empieza como un camino a poder ser libre, ¿no? Porque cuando tú le cuentas algo, le confías a alguien ese tema, ya estamos caminando hacia la luz, ¿no? Ya estamos avanzando hacia la libertad. Muy bien, muchas gracias Ruby, muchas gracias Priscila. Luego dice Ernesto, en mi colonia hay mucha gente que mezcla ir a la iglesia con hacer trabajos y limpias. A veces hasta recomiendan películas o series que normalizan esos rituales como si fuera algo cultural sin peligro. ¿Cómo podemos como cristianos evangélicos hablar de esto con familiares que se ofenden si les decimos que eso no honra a Dios? ¿Podrías pedirle a Priscila que comparta estrategias para confrontar con amor sin caer en pleitos ni en condenación? Ernesto no nos dice de dónde nos escribe, pero gracias por tu pregunta, Ernesto. Priscila, es tu mero mole. Échale. Sí, de hecho tengo una clase, no es un curso, es una clase de cómo evangelizar a santeros o gente que cree en todo eso, ¿no? Y algo que menciono ahí es precisamente hacerlo con amor y muchas veces ya no necesitamos palabras porque ya no las escuchan o nos censuran o lo que sea y a veces tenemos que empezar a hacer un- una evangelización de demostración nada más, ¿no? Y de a poquito con la oración y mostrando paciencia de pronto con esas actitudes que ellos puedan tener hacia nosotros cuando ¿no? Que se enojan o nos dicen cosas y demás. Entonces a veces callamos, pero mostramos la mansedumbre de Cristo, bueno, que reflejamos de Cristo y ya como que dicen, a lo mejor vale la pena escucharlo. Entonces cuando tú empiezas como a calmarte, porque te ven como el evangeloco, ¿no? Cuando tú empiezas a calmarte y demuestras esa mansedumbre que también Primera de Pedro nos dice, la gente ya empieza como a bajar también ellos sus muros y entonces llega un momento que puedes volver a entablar esa conversación. Entonces yo lo primero que sería, deja que se enfríe, o sea, no necesitas tú participar en ello, no estoy diciendo eso, simplemente cuando estén hablando de eso o algo, te puedes retirar o guardar silencio sin retirarte para que ellos empiecen también a bajar ese muro y entonces puedas volver a hacer un puente evangelístico. Ok, excelente. Gracias Ernesto por tu pregunta y gracias Priscila por tu respuesta. Y luego nos escribe Bere, dice, este episodio me está confrontando, yo era fanática del cine de terror extremo y también consumía pornografía soft,
pensando que mientras no fuera algo muy explícito no pasaba nada. Pero cuando Priscila vio de cómo eso va deformando nuestra visión del cuerpo, el matrimonio y hasta de lo espiritual, sentí que estaba describiendo mi vida. Empecé a notar cómo me costaba orar y cómo mi mente se llenaba de imágenes que no quería. Desde que escuché tu programa, he decidido hacer un ayuno de contenidos y buscar más a Dios. Gracias por incomodarnos para bien. Saludos desde San Nicolás de los Garza. Pues gracias, Bere, y gracias a Dios que contenidos como este te ayudan a mejorar tu comunión con el Señor y a vivir más en santidad. Priscila, no sé si quieres comentar algo al respecto. Amén. Excelente, amén, amén. Gilberto dice, ¿podrías profundizar en otro episodio? Ya ves, Priscila, invitadísima de nuevo, a profundizar en otro episodio sobre cómo ayudar a adolescentes que ya están expuestos a la pornografía y al terror satánico en redes. Soy papá de 2 chicos y aunque somos cristianos, me di cuenta que ellos ya vieron cosas muy fuertes. Cuando escuché a Priscila hablar de la importancia de la integridad en lo secreto, sentí que necesito herramientas concretas, conversaciones que pueda tener con ellos, límites sanos, recursos cristianos alternativos. Puedes pedirle a Priscila que recomiende materiales o devocionales específicos para jóvenes. Antes de darle el micrófono a Priscila, les voy a recomendar mi libro 13 mitos acerca del sexo, que está en todas las librerías cristianas, Amazon, plataformas digitales. Aquí lo tengo si nos están viendo. Es una excelente herramienta para los jóvenes. Está escrito para los jóvenes. Muchos papás lo leen porque les sirve como herramienta, pero pues es directamente para los jóvenes. Entonces, esa es mi recomendación. Priscila, ¿algunas otras recomendaciones que le podamos compartir a Gilberto? Sí, de hecho iba a mencionar uno, tu libro, y hay otro que es de Josh McDowell, algo de verdad desnuda. Ahorita se me fue el título, pero si me permiten Sí, luego sí se postearlo llama o algo, pero sí, es de Josh McDowell y Erin. sí. Sí, es de Josh McDowell. Se llama La verdad al desnudo y está en un formato de preguntas y respuestas. Ese mero. Sí, sí, esos creo que te pueden funcionar muy bien, Gilberto. Muchas gracias. Y luego dice Julián, ¿podrías hacer un episodio de seguimiento? Oh, Priscila, has estado muy solicitada. Un episodio de seguimiento donde tú y Priscila respondan solo preguntas de la audiencia. Tengo varias. ¿Es pecado ver cualquier película de terror o depende del contenido? Otra, ¿cómo manejar cuando en la escuela ponen películas con elementos de santería o erotismo y uno no quiere participar? Y luego otra pregunta, ¿qué hacer si tu pareja no ve problema en ver pornografía juntos para avivar la relación? Me gustaría escuchar respuestas bíblicas, pero también prácticas para no sonar fanático con mis amigos. Gracias por abrir este espacio de conversación tan necesario. Pues no sé, Priscila, si quieres contestar una y luego hacemos otro episodio de contestar todo lo habido y por haber. Sí, porque son muchas y las respuestas son largas, ¿no? Creo que, ¿cuál fue la primera, perdón? Dice, ¿es pecado ver cualquier película de terror o depende del contenido? Eh, sí y no. Sí, no. Todas las películas, no solo las de terror, pueden ser pecado porque cada quien tiene luchas individuales y a lo mejor lo que una comedia romántica para alguien es divertido, para otro puede ser pecado porque son luchas individuales. Entonces, más allá del contenido, es lo que a ti te está provocando, porque alguien puede estar viendo Loco por Mary y ya está pensando, ¿no? En porno con Cameron Díaz. O sea, to- es, es, es muy relativo. Entonces, no es que sea un pecado como tal, pero sí estamos haciendo eh, o sea, ¿cómo digo esto? No es que sea un pecado como tal verlas, sino lo que está provocando en ti, pero sí puede ser el nacimiento de un pecado muy grande y una separación, una rotura ahí en tu integridad, en tu santidad, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que ahí tiene mucho que ver nuestra relación con Dios, cómo está, ¿no? Sí. Muchas gracias a
a Julián, Priscila, por tu respuesta. Y luego nos escribe Miriam y dice, en un viaje con amigos vimos una película de terror con mucha simbología de santería y escenas sexuales muy explícitas. Esa noche varios tuvimos sueños rarísimos y uno de mis amigos despertó llorando diciendo que sentía una presencia en el cuarto. En ese tiempo yo no conocía a Cristo, pero ahora entiendo que no fue solo sugestión. Entonces, pues sí. ¿Qué nos dirías, Priscila? Que sí. Pues sí. Pues sí, se metieron en problemas y sin darse cuenta, ¿no? Y a veces eso es lo que sucede, que estás en un lugar y te toca ver, te toca participar y tú ni querías, no ibas con ese plan, con esa intención, pero qué importante es que podamos cuidarnos y poner límites y decir, ¿saben qué? Yo no quiero ver eso, yo no quiero participar. O ¿sabes qué? Con permiso y te vas a tomar agua, te levantas del sillón, como decía Priscila hace rato. A lo mejor no confrontas en ese momento, pero simplemente te mueves del lugar o te pones a hacer otra cosa para no participar porque sí hay consecuencias, ¿no? Y luego dice Rebeca, gracias por este programa, es tremenda bendición. Desde Paraguay les escucho. Un saludo hasta Paraguay. Gracias, Rebeca. Y la última que nos llegó, dice Omar, Michelle, ¿qué le dirían tú y Priscila a alguien que quiere dejar la pornografía pero recae constantemente? Llevo años luchando, he borrado apps, he puesto filtros, pero siempre termino volviendo. Cuando escuché el enfoque de vivir en integridad, no solo por obligación religiosa, sino por amor a Dios, me dio esperanza, pero también miedo de fallar otra vez. Podrían hablar más de procesos de rendición, acompañamiento pastoral y quizá grupos de apoyo cristiano. Siento que muchos en la iglesia callamos esto por vergüenza. Antes de darle el micrófono a Priscila, que ya casi se nos acaba el tiempo, en mi libro tengo un capítulo que habla justo acerca de la pornografía y otro que habla acerca de la integridad. Y en unas cuantas semanas voy a tener un invitado que va a hablar justo, exclusivamente acerca del consumo de pornografía en la iglesia. Pero gracias, Omar, por tu apertura. Y no sé, Priscila, ¿qué le pudieras compartir? Pues para no spoiler lo que va a venir y lo que está en tu libro, pues oración, acude a tu pastor. Y fuerza, sí se puede, sí se puede. Sí, es difícil porque Satanás llega y mete más tentaciones y a veces puedes poner los filtros que quieras, te va a aparecer incluso en Facebook, ¿no? Entonces, tranquilo, paso a paso, con mucha oración y toda tu confianza en el Señor. En Él todo lo podemos. Así es, así es. Muchas gracias, Priscila. Y fíjate, en Primera de Pedro 1:15 dice, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó, pues en la escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Y ahí adelantito en el capítulo 2, versículo 9 dice, ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Entonces, Omar, que este sea un recordatorio para ti de decir, como dijo Priscila, sí se puede, ¿no? Entonces, para concluir el tema, pues apuntemos hacia Cristo, busquemos vivir en una santificación progresiva. Hoy un poquito más santa que ayer, mañana un poquito más en santidad que hoy, lejos de las tinieblas y dejando todo aquello que nos aleja de la luz de Cristo. Entonces, ya para terminar, ya la última etapa con la que cierro cada episodio, pues es la trivia a nuestra persona invitada. Priscila, además de agradecerte por tu tiempo, ¿comida favorita? La mexicana. Ay, qué rico. Qué rico la comida mexicana. ¿Versículo favorito? Romanos 8:25. Pues si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén a eso. Y un tip para solteros, algo que hubieras querido que te recomendaran a ti cuando eras soltera. Escucha a Cristo. Bueno, ese es el consejo. Ese engloba todo. Y un tip para los casados, algo que hubieras querido que te dijeran.
escuche a Cristo. Pues sí, si eres soltero o si eres casado o si eres lo que sea, necesitas acudir a Cristo. Nos urge Cristo a todos, ¿no? Amén. ¿Y dónde te podemos encontrar, Priscila, o ponernos en contacto contigo? Libros, recursos, redes sociales, lo que sea. Redes sociales me encuentran en Instagram como Pris en el cielo, en YouTube está también Encuéntrame en el cielo con Priscila Fonseca. Mi blog es encuéntramenelcielo.com y mi correo es prisenelcielo@gmail.com. Y por último, mi podcast, Destacados Fanáticos, en todas las plataformas. Es el podcast cristiano para los amigos ateos. Excelente podcast, ¿eh? Está buenísimo. Se los recomiendo mucho. Pues, muchísimas gracias, Priscila, por este tiempo. Ha sido maravilloso y te vamos a volver a invitar porque ha sido aclamada por la audiencia y creo que hay mucha necesidad de este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Acuérdense, les recuerdo que compren mi libro, está a la venta en Amazon, librerías cristianas, en todas las plataformas digitales. Suscríbete y apóyame en Patreon, sígueme en mis redes sociales y recordarte que este episodio sale los viernes en todas las plataformas en formato de podcast. Suscríbete y compártelo con otros para difundir la verdad bíblica acerca de la sexualidad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.